Entonces, ¿cómo se hacen esos cubos o dónde están accesibles? Pues ahí requiere de otra herramienta que es el HANA Studio, que está por aquí. Voy a hacer uno muy rapidito, tampoco la idea es mostrarles el tema de generación de cubos, pero mostrarles que, bueno, es una interfaz bastante intuitiva, gráfica, y a partir de eso se puede conectar Excel por VI o cualquier herramienta ahí de análisis para ver información. Entonces ahí es como el SQL Management Studio, pero para HANA. Básicamente lo mismo. O sea, lo que permite conectarte con la base de datos. Es un paquete aparte, pero es parte de la instalación de HANA. Siempre lo instalamos nosotros para ver la base de datos, hacer alguna consulta, lo que sea. Entonces, ahí lo que tenemos básicamente en la parte de catálogos, las distintas bases de datos que están ahí, que tendrán ahí lo que ven en el menú principal de SAP cuando se quieren cambiar o conectarte a una base de datos. Las distintas bases que están por aquí, pues están también disponibles en la base de datos, ¿no? Demo Marcelo, ¿verdad? Y la parte analítica se encuentra en la parte de contenido. Y tenemos contenidos que son de SAP. Ese, por ejemplo, es el que genera SAP cuando activamos la parte analítica. Y uno puede generar sus propios paquetes para análisis de datos, ¿no? Entonces, ahí creamos ahí uno IBZ o Invensis o lo que sea, o el nombre que uno quiera ponerlo. Y lo que voy a hacer es crear una vista nueva, digamos, ¿no? Un cubo nuevo. Le voy a dar un nombre, una descripción que por defecto pone el mismo que el nombre o el label. Se suele crear como Calculation View, eso es un tema más bien técnico, pero hay vistas que son de tipo de dimensiones, donde voy a tener, por ejemplo, datos del cliente con su nombre, su dirección, su departamento, su país, el grupo, no sé qué sé cuánto. Esas son vistas típicamente de tipo de dimensiones. Y hay tipos de vista de tipo Calculation View que calculan totales, subtotales, que sea, ¿no? Que nos interesa aquí. Aquí voy a hacer una simple, simplemente con una Calculation View, que puede ser, voy a hacerlo de forma gráfica, para que vean la interfaz que hay. Se puede hacer por comando SQL también, o sea, si tengo una query una consulta de usuario que me extrae los datos prontos, voy a tener aquí y generarlo como un SQL, ¿no? O sea, copio y pego la consulta y básicamente me funciona. El tema que al hacer eso seguramente será menos eficiente que si lo hago de forma gráfica, porque SAP HANA va a optimizar la ejecución mucho mejor si lo hago con la forma gráfica que si hago a mano el comando SQL. Entonces voy ahí a la parte gráfica, es un cubo, o sea, los distintos tipos son cubos o dimensiones. Y ahí lo que hace es que me abre una ventana. Voy a hacer algo bien simple, que me muestre, por ejemplo, datos de facturas o orden de venta o lo que sea. Aquí básicamente creo una proyección y voy a crear una base, una tabla de vuelta. Ir a SAP, ver cómo la tabla, o uno se lo sabe, o INV. Voy a ir a la base de datos Demo Marcelo. Aquí. Ahí me trae todos los campos de la tabla. ¿Cuáles son los campos que me interesan? Es similar al Query Manager. Voy a marcar ahí que me interesa el doc entry, que es la clave de lo que es la factura. El código del cliente, nombre del cliente, capaz que la fecha también me interesa. Y después voy a agregar las líneas de las facturas. Voy a hacer otra proyección por aquí. Voy a agregar la tabla INV1, ¿no? Que son las líneas de las facturas. Demo Marcelo, ¿dónde está? ¿Qué me interesa traer? Por supuesto, el código también para poder relacionar con la tabla de cabecera, el código del artículo, la descripción, la cantidad y el total de líneas, siempre lo mismo, están por aquí. Y de alguna forma lo que voy a tener que hacer es juntar esas dos tablas, ¿no? Lo que hace el generador de consultas, que automáticamente en muchos casos lo va a hacer solo, aquí tengo que indicarlo y eso es un join entre tablas, ¿no? Entonces voy aquí a un join, voy a juntar tabla 1 con tabla 2. En esa tabla aquí
O sea, en ese join me trae los datos de ambas tablas y voy a tener que definir, aquí la resolución de la pantalla no ayuda mucho. Voy a tener que definir a través de qué campo se relacionan una tabla con la otra. Campo docentry. ¿Cuáles son los campos que quiero visualizar al final? Son todos esos campos y todos esos campos, menos ese para que no aparezca repetido. O sea que voy a ver, digamos, al final los campos que están aquí en negrita y esos campos que están aquí en negrita. Básicamente lo que hicimos inicialmente, los mismos campos, dato de cabecera y de línea que están por ahí. Eso es el join. Después vamos ahí a la parte de agregación, que básicamente me trae todo por aquí. Agregar todos los campos. Y aquí lo que voy a hacer es definir cuáles son los campos que son de tipo dimensiones, o sea, descriptivo, y cuáles son los campos de tipo medida que van a ser totalizables, ¿no? Entonces, aquí puedo ir con una detección automática. Cualquier campo que sea numérico entiende que es tipo medida, y los otros son de tipo dimensiones. Aquí se equivocó porque el docentry es un nombre, entonces entiende que es un tipo medida, pero la verdad que es un tipo atributo o dimensión, porque bueno, no se totaliza el docentry como tal, sino que es un dato descriptivo de las facturas, ¿no? Ahí uno valida si está todo ok. En ese caso entiendo que estará ok porque no hay muchas complicaciones. Puedo poner cálculos, fórmulas también en el medio, pero bueno, para hacerlo simple, vamos a dejarlo así. Una vez que tengo eso, lo que puedo hacer es usar el Excel, conectarme a la base de datos y levantar esa información. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para que eso funcione, tiene que estar ahí validado mi modelo, mi cubo, y tengo que publicarlo. O sea, mientras, por ejemplo, uno va trabajando, poniendo los campos, juntando tablas, haciendo cuño, haciendo join, no sé qué sé cuánto, y a un momento, pues, uno va validando, y cuando está validado, uno lo publica para que esté disponible para el mundo externo. Entonces, aquí sí hice la validación y la publicación, ¿no? La activación, digamos, activa la vista. Entonces voy aquí al Excel. Queda un poco feo, ¿no? Vamos a cerrar aquí esa también. Voy a ir a Excel. Y lo que voy a hacer es conectarme con la base de datos directamente y vamos a ver cómo vemos los distintos cubos que están ahí disponibles. Llevo en blanco. Ups. Lo que voy aquí a la parte de datos. Obtener datos externos. O sea, no estoy levantando un archivo, sino que voy a conectarme con la base de datos. Entonces, voy aquí. Voy a conectarme a otras fuentes. Si ya tuviera una conexión existente, podría usarla. Aquí voy a hacer el proceso de cero desde otra fuente. Y voy a seleccionar lo que son asistente para conexión de datos. Tengo distintos conectores que ya están disponibles en el HANA, en el Excel, perdón. Voy a seleccionar aquí otro. Y aquí por arte de magia pues está el SAP HANA MDX Provider, que es el driver para conectarse a la base de datos HANA, ¿no? Eso es aquí instalado en la máquina, pero bueno, o sea, si tiene SAP instalado, tiene ese conector instalado en el HANA. Se tiene que indicar cuál es el servidor al cual me voy a conectar. Eso lo saco de la ventana de conexión aquí. Se copia la dirección del servidor. No se pone el número de puerto, simplemente la IP. La instancia generalmente es 00. Aquí puede haber otras instancias en un entorno cloud y multitenant, que no es el caso de nadie aquí, por lo tanto, pues la instancia es 00. El usuario es el usuario de la base de datos. Ahí conviene, por un tema de permisos y trazabilidad, tener un usuario específico para consulta a la base de datos, para no tener ahí un usuario todopoderoso como el que estoy usando aquí. Y poner la clave que está acá. Aquí lo tengo local, todo lo tengo fácil, pero sí, tendrá que tener VPN de por medio. Se pone el idioma, se puede validar la conexión, a ver que haya puesto bien los datos de conexión.
Y ahí lo que tengo es distintos, mis distintos paquetes que están por ahí, ¿no? Nosotros usamos o creamos un cubo en la parte de IBZ y lo que tenemos ahí, la vista de capacitación que recién hicimos, con fecha de hoy, 11 y 14. Voy a finalizar y ahí lo que abre que es directamente la opción de crear una tabla dinámica con los distintos campos que son parte de lo que recién hicimos, ¿no? Y lo mismo que tenemos anteriormente, opción de totalizar aquí, total de línea, por ejemplo, ventas de los clientes por ahí, ¿no? Y de vuelta, eh, o tenerlo distinto, capaz que me interesa ponerlo por artículo. Ese cubo, si lo pegas en la parte que levanta SAP, en los cubos, ¿te levanta bien? En la pared de acá. ¿Vos decís en el análisis interactivo? Hay que publicarlo, o sea, ahí tiene que hacer unos pasos adicionales que se ha pulido un poco más, pero se puede llegar a incluir en el menú principal para tenerlo acceso directamente. Es un poco más manual, pero hay comandos, hay una nota de SAP que explica cómo se pasa. Y ahí, bueno, ahí tenemos los datos y se analizan los datos, ¿no?